Wow. Eh, Las veladoras y él empieza a hacer sus rezos. Y durante varias noches pero espero que haya sido yo el que tiró la luz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al mundo de los sueños. El día de hoy tenemos una invitada increíble que tiene unas historias verdaderamente fascinantes que estoy seguro que les va a encantar. Esta persona es de este selecto grupo de personas que en este mundo les tocó nacer con esta habilidad que a nivel, digamos, mundial se le conoce como la mediumnidad, que es esta capacidad de poder percibir a gente muerta o entes que a veces están entre nosotros de una forma directa, de una forma física incluso, como si estuviéramos viendo a personas que están entre nosotros. Sin embargo, dentro de estas personas que existen entre el grupo de los mediums, hay personas que tienen los dones un poco menos desarrollados y otras personas que tienen los dones mucho más desarrollados. Esta persona que hoy invitamos es una de estas privilegiadas que tiene esta capacidad de percibir a estos entes de una forma tan fuerte que en algún momento de su vida se volvió quizás una carga y se volvió una pesadilla. ¿Por qué? Porque la fuerza o la magnitud de su don era tan fuerte que se estaba volviendo una carga y quizás incompatible con su modo de vida. Las cosas que pasaron durante la grabación del programa también fueron muy extrañas. En verdad nunca había pasado esto. Yo no es mi interés. Ustedes saben que la gente que me conoce sabe que este programa lo hago con fines pues meramente de hobby, de compartir esto que me encanta tanto, pero ocurrieron cosas muy extrañas que de verdad jamás me habían ocurrido. Se me tiró un caballete con una luz, se apagó, ya no quiso prender, quedó todo grabado y me tocó volver a hacer otra vez la introducción para volver a darles contexto de lo que va a pasar. Está increíble lo que pasó en este programa, nada es actuado, nada está preparado, no tengo ningún objetivo. Este programa no es un gran programa tan visto como para andar haciendo cosas ahí montadas, y bueno, en fin, estoy seguro que este programa les va a encantar muchísimo, así que sin más preámbulo, démosle la bienvenida a mi amiga Cristina. Primero que nada, me gustaría que me fueras contando un poco sobre cómo fue este crecimiento con esta habilidad que tú fuiste desarrollando. Es decir, ¿tú desde niña sabías que tenías una habilidad especial o en alguna etapa de tu vida se activó o fue en algún momento, en algún contacto con algún ser o algo en específico? Cuéntame, ¿cómo fue esta parte? Mira, los primeros recuerdos que yo tengo de haber visto algo en particular fueron en casa, pues de la familia, Ajá. donde a veces tú estabas, por ejemplo, en algún lugar y veías que algo pasaba. Entonces Ok. ahí fueron como que las primeras veces y pues en un principio pues uno decía, ay, pues a lo mejor mi imaginación, siempre se lo atribuía a que era la imaginación y nunca le daba mucha importancia a que si pudiera hacer algo más. Como tal, la primera vez que a mí me toca ver algo, Ajá. fue justamente en una ocasión que yo acompaño a mi mamá. Mi mamá, ella era miembro de una iglesia y Uh-huh. en esa iglesia ella pertenecía a un grupo muy específico de personas que estaban muy acercadas a los líderes. Ok. Ellos hacían liberaciones y hacían oraciones por personas y por casas que pudieran estar infestadas. Ok, perfecto. Entonces, me acuerdo en una ocasión, ellos tenían que ir a una casa Uh-huh. a hacer una liberación y yo estaba, o sea, con mi mamá de, ándale, llévame, 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 llévame. Ok, ¿qué, O sea, qué edad fue, tenías en esta ocasión? uy, tenía como 8 o 9 años más o menos. Ok, muy chiquita.
ok. Sí, estaba todavía algo chica, y mi mamá, no, o sea, ¿cómo te voy a llevar? No es un ambiente para niños, vamos puros adultos. Y yo, no, ándale, ma, llévame, yo me quedo afuera, yo voy a estar ahí, ustedes van y hacen su oración y yo me quedo afuera en la banquetita. Fue Claro. tanta mi insistencia con mi mamá esa vez que ya a final de cuentas se cansó y me dijo, ándale, pues vámonos. Llegamos al lugar y pues me dicen, sabes que no te puedes quedar afuera, te tienes que pasar con nosotros. Entonces Ok. entramos hacia la sala de la casa y pues estaba ahí todo el grupo, estaban los líderes de la iglesia y empiezan a hacer oración. Entonces dicen, pues mira, no te podemos dejar aquí tampoco, te tienes que ir con nosotros, me hacen una protección y te vas a ir a medias de nosotros. Iba en ese caso el pastor, la pastora, mi mamá, yo y las demás personas hacia atrás. Ok. Y en esa casa estaba lo que es la sala y había un pequeño pasillo. Ese pequeño pasillo ya te conectaba con todo lo demás de la casa. Ok. Entonces empezamos a avanzar y en cuanto llegamos al primer pasillo, la energía se sentía muy, muy diferente, porque en cuanto pisabas ese pasillo, los pelitos se te ponían de punta. O sea, sí Ok. era Ok. algo muy, muy, muy fuerte lo que se sentía ahí, porque casi, casi hasta los cabellos de la cabeza se te ponían de punta. Te aterrizaban, ok. Ajá. Entonces ya empezamos a orar por lo que es la casa. Llegamos a una de las habitaciones, que era donde dormía la hija de los dueños de la casa, Ujú. y me dicen, ¿sabes qué? Tú vas a orar por lo que es la cama. Y en la cama había una muñequita, como de esos tipos nenucos, negrita, con un traje como tipo africano. Ok. Ajá. Y estaba en la cama. Entonces empiezo a orar por la cama y cuando yo voy a llegar a tocar esa muñequita que se encuentra ahí, a mí me avientan la mano. Ok, ok, a ver. Y yo, ajá, ¿Tocaste la muñeca? no la toqué. Ok. Antes de que yo tocara esa muñeca, a mí me avientan la mano para que yo no la agarre. Ok. Muy bien, muy Entonces, bien. el pastor alcanza a ver que a mí me avientan la mano y él agarra la muñeca y me dice, hija, ve y ora por aquello que está allá. Y yo, bueno, está bien. Entonces terminamos de orar por ese cuarto, subimos a un segundo piso y a mí me dicen, ¿sabes qué? Tú vas a orar por el pasillo. Entonces todos los demás se meten a las habitaciones, yo me quedo sola en el pasillo y yo empiezo a orar por el pasillo y era una pesadez y una sensación tan fea la que se sentía y yo empiezo a ver hacia lo que es el techo y empiezo a ver como un tipo entre sombra y humo que se va recorriendo hacia la parte de afuera. Ok. Y yo dije, qué raro. Dije, bueno, quizás sea porque a lo mejor ya está oscureciendo, tratando de sacarle la lógica a la situación y no pensando en que puede ser algo paranormal o algo. Terminamos de orar por ese pedazo, nos vamos hacia la parte de atrás, que ya era un patio, nos vamos hacia allá y yo veo que ese tipo de especie entre humo, sombra, se va arrimando hacia una de las esquinas, y de repente sale volando. Y yo dije, qué raro es. Y a final de cuentas, nunca le di importancia hasta muchos años después, Sí, claro. que platicando con mi mamá, ya fue donde me dijo, hija, o sea, eso que viste pues era básicamente la energía y el trabajo que había dentro de esa casa. Wow, Pero pues en el ok. momento nunca lo Sí, no. consideré como que fuera algo así. Por supuesto, no. O sea, tú fuiste sin querer a esta casa a un proceso de, vamos a decirlo así, una liberación. Así es. Wow. O sea, como un poquito me surgen dudas sobre este proceso.
Y lo claro, que tú comentas es que junto a este grupo de personas con las que iban, por lo que entiendo, rezando por zonas, o sea, por habitaciones en la casa, así y es. cuando detectan dónde está este ente, eh, van, digamos, como empujándolo hacia afuera, o sea, como que Ujú. tratando de llevarlo desde adentro hacia afuera para sacarlo de la casa. Así es. Ok, perfecto. Fíjate qué interesante. Eh, de esto que me cuentas, me llama mucho la atención esta muñequita que tú hablas. Dentro de las muchas cosas que me ha tocado ver mucho en la magia, no sé si sabes sobre este grupo que practica el espiritismo, pero el espiritismo cruzado, que es esta mezcla sí, del espiritismo, pero fusionado con la santería o el palo mayombe, y Ok. donde se utilizan como, digamos, como figuras de referencia para los Ujú. santos o para los espíritus, muñequitas precisamente que están vestidas como gitanas, como africanas, etcétera, y a las que se les hacen ofrendas y son, digamos, que una especie de ente protector de la persona con la que está trabajando. Entonces me pregunto si de casualidad esa casa a la que tú fuiste habrá sido alguna especie de problema no sé, algo se salió de control, pero ellos practicarían ese tipo de magia que es el espiritismo cruzado. No, esa muñeca llega al lugar porque los familiares de las personas Ujú. viven en Estados Unidos. Entonces, ellos allá en Estados Unidos, de pronto, por ejemplo, de los outlets y cosas así, van, recogen cosas y luego las mandaban hacia México. Entonces, una de esas cosas que enviaron fue justamente esa muñequita Ok, que llega a esa casa. Y cuando llega a esa casa es donde empiezan a suceder todo este tipo de situaciones, porque anteriormente no, ya habíamos no. visitado esa casa y no se Ujú. sentía la energía así. Ah, ok. O sea, en esa casa no se practicaba magia, ¿no? Como tal. No, Sino no, esto fue completamente anómalo, ajeno a la familia. exactamente, o sea, mandan esa muñeca considerándolo como un regalo para la hija de los dueños Ujú. y sin darse cuenta, esta muñeca ya venía con algún tipo de trabajo, con algún tipo de energía o ente y llega a la casa y a partir de que llega a la casa es donde se empieza a desatar todo el tipo de situaciones que empezaron a tener pérdidas económicas, se empezaron a enfermar, la energía pues se sentían como que muy cansados, muy decaídos y cuando tú llegabas y visitabas esa casa, o sea, podías estar por ejemplo en lo que era la sala y la cochera, pero tú una vez que pasabas ese pasillo como para querer cruzar hacia los demás habitaciones de la vivienda, no Ujú. podías porque era una energía tan pesada y tan fuerte que no. O sea, y yo recuerdo que en algún momento, antes de hacer esta liberación, fui a esa casa y Ujú. yo quería entrar al baño y a mí me daba un pavor entrar al baño. Claro, por supuesto. Y es una sensación, Ujú. te entendí completamente. Y es algo que yo te decía, una vez en toda mi vida he sentido esa sensación y es tremenda. O sea, es, es muy feo, es algo que uno no quiere volver a sentir. Así Te es. platicaba y le platico al público. Cuando estaba mucho más joven, yo tendría yo creo que unos 12, 13 años. Aquí en el pueblo, como en toda la República, yo creo, el 12 de diciembre ya ves que se hacen estas peregrinaciones Ok, que se hace digamos, de los estados aledaños aquí a la Ciudad de México y la gente peregrina a pie por toda la ok. carretera y llega el 12 de diciembre. Entonces, en una ocasión, pues a mí nunca he sido tan así ferviente, digamos, devoto de la Virgen de Guadalupe, pero a mí me daba mucha curiosidad esta devoción que tiene la gente. Y recuerdo que este amigo que yo escuchaba que su familia hacía estas peregrinaciones, yo le decía, Ujú. oye, pues llévenme, invítenme, yo quiero ir con ustedes y quiero pues ver cómo es, ¿no? O sea, caminar toda la noche, ver la gente, verlos rezando, pues me gustaría vivir esa experiencia. Entonces me dijo, sí, por supuesto.
Nada más que esta vez pues ya me voy a tocar solo, tocar ir solo y pues nos vamos los dos, está perfecto porque me acompañas. Pues bueno, ahí ves unos chamaquillos a las 10 11 de la noche en plena oscuridad en la carretera. Pero antes de entrar a la carretera o a la autopista, yo recuerdo muy bien que me dijo mi Álvaro, ¿sabes qué? Pues ya vamos a entrar ahorita directamente a una autopista y pues vamos a comprar cosas, vamos a comprar un poco de agua, comida, porque ya esta parte pues ya es oscura, ya hace mucho frío y ya no vamos a poder comprar nada. Entonces yo recuerdo que entramos como a un pequeño pueblo. En ese Ajá. pueblo vamos caminando en la calle, serían yo creo que como las 12 de la noche. Y justamente a la mitad de pues sí, del camino, muy pegado Ujú. a la banqueta, yo recuerdo que de repente me da un frío, de escalofrío, muy, muy raro, muy raro. Haz de cuenta que yo sentí como si estábamos, si hacía frío, tú sabes que en diciembre hace frío, Claro. estamos hablando del 11 de diciembre en la noche, está haciendo bastante frío, pero de repente es como la temperatura que estuviera en 10 grados, de repente Ujú. pasara como a 0 grados. O sea, Pero es que es fue, un frío que te hela hasta los claro, huesos. es horrible, es horrible. Ajá. Y yo dije, wow, o sea, yo sentí que a lo mejor fue como una corriente de viento. Seguí caminando y dije, pues ya entramos como que bajó la temperatura por alguna razón. Sigo caminando 2 metros a lo mejor y se Ujú. quita el frío. Y dije, ah, caray, pero es que es así, o sea, de 0 a 10 grados el cambio tan fuerte. Y digo, ah, Sí, es un caray. cambio muy brusco. Y le digo a mi amigo, oye amigo, eh, ¿soy yo es que déjame, permíteme, le digo, me regreso literal, caminando hacia atrás y siento otra vez que se me estremece la espalda. Ujú. eh, y le digo, wow, aquí hay algo raro. Atravieso ese espacio, digamos, ese metro o 2 metros de frío, camino hacia Ajá. atrás y me salgo otra vez del frío. O sea, y le digo, oye, oye, hay algo raro aquí. O sea, camina, párate aquí justamente en esta parte del camino y dime qué sientes. Va, camina, se para ahí y dice, ah, cara. Yo recuerdo su cara, que fue como entre de asombro y de risa, Ajá. porque no entendía qué estaba pasando. O sea, avanzaba, ponía un pie delante y decía Ujú. frío, caliente, frío, caliente. O sea, fue un momento muy cómico Claro. que literalmente, o sea, era un espacio enfrente de ti donde la Ujú. temperatura estaba más fría, pero no era un frío de frío regular, sino es como un frío que se siente en los huesos. O sea, era un frío muy extraño. Bueno, decíamos que raro, pues no será. Vamos a ese lado, no estaba abierta la calle, no había algo raro que dijeras, pues en esa zona hace más frío porque entraba una corriente de aire. No, 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 o sea, era un espacio, un área pequeña donde cruzabas y se sentía más frío. Bueno, para no hacer largo la historia, yo recuerdo que volteo hacia la derecha mientras estoy viendo qué podría causar digamos, esa corriente de aire justamente en esa zona. Y al lado vi una cruz de esas que Ajá. ponen a los lados de la carretera, blanca, con el nombre de una persona, etcétera. Cuando vi eso sentí que se me bajó la sangre, porque hasta ese momento o sea, era para mí algo muy cómico de sentir esto. Y te digo que yo me metía a la parte de fría y decía frío, caliente, por darme risa. Ujú. Y estábamos risa, risa. Cuando yo vi la Claro. cruz junto a la carretera, junto a esa frialdad, ahí fue como que me cayó el 20 y dije, vete de ahí. Sí, Y mi oye. amigo, mi amigo también vio la cruz, vio mi cara y dijo, ya vámonos. Seguimos caminando, no hablamos del tema por un buen rato, hasta que ya íbamos muy cerca, yo creo que ya de la basílica, Ajá. y empezamos, oye, ¿viste lo que yo vi? Sí, y será por lo que me imagino, me dijo, pues espero que no, pero pues igual y sí, y tratamos de olvidar de eso. Fue la única vez que yo sentí esa sensación de la que tú me hablas, y es horrible, en verdad que es horrible. Sí, no, es, Este, es horrible. wow. Te quería comentar, este,
¿Qué crees que se me que se- Dime. algo, no sé qué pasó, se tiró la luz y y se apagó. Qué extraño. Quedó grabado, pero bueno. Se apagó la luz y pegué un super brinco y quiero pensar que fui yo el que tiró la luz para no sugestionarme, pero espero que haya sido yo el que tiró la luz. Déjame, la coloco de nuevo a ver qué pasó, pero Ok. literal se tiró la luz y se apagó, o sea, estuvo muy raro. Dame un segundo. Dios mío. Las energías manifestándose. Sí, 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 dame un segundo. Claro. Hola, hola. ¿Listo? ¿Qué crees que no quiso prender? No me voy a, Ah, bueno. no me voy a estresar, o sea, nunca me ha pasado. O sea, llevo ya grabando 6 programas, yo creo, y nunca me ha pasado. Es que qué raro, en verdad, qué raro. Está curioso. No quiero prender la luz. Y fueron desperfecto de la luz, bueno, lo entiendo, pero también se cayó y están muy, muy bien acomodadas. O sea, están sobre unos pedestales. Dios mío, ya se ¿En puso bueno el serio? programa. Son las energías No, manifestándose. y estoy solo, entonces estoy en un momento, me estoy controlando porque sí me paniqueó de repente, pero bueno, el No show pasa tiene que nada. continuar. Este, bueno, eh, me decías, bueno, qué curioso que sin buscarlo terminas en un lugar donde se está haciendo una liberación, o sea, sin quererlo terminas en un lugar donde ocurre una liberación y te tocó ver esto tan pequeña, ¿no? Y Sí. además lo pudiste percibir, porque muy probablemente hay personas que cuentan que a pesar de estar que son, no sé si porque son muy escépticas o no creen en estas cosas o no tienen esta sensibilidad, incluso a pesar de estar en estos lugares donde ocurren cosas, digámoslo así, paranormales, no las ven. Entonces tú lo viste y te tocó experimentarlo. Entonces yo creo que es evidente que desde ahí ya tenías esta habilidad de poder percibir esta clase de cosas, ¿verdad? Así es, pero siempre lo atribuí a que era mi imaginación y nunca le di la importancia, de que pudiera ser algo más. O sea, siempre fue, ay, no, pues me lo imaginé o a lo mejor y lo soñé o cosas así. Nunca lo consideré como que fuera algo más. Entonces, me gustaría que me comentaras en qué momento fue en el que tú dijiste, aquí hay algo raro. No hay duda de que, o sea, donde no te quedó duda de que tú tenías esta capacidad especial para poder percibir cosas que las demás personas no pueden percibir. Bueno, ahí sí ya nos vamos a ir remontando a muchos años después. Por cosas de la vida yo termino viviendo en Mérida, Yucatán. Ajá, Y Yucatán como tal es un lugar muy místico. sí, por supuesto. Yucatán es un lugar muy seguro y siempre vas a poder escuchar que las personas dicen, no, pues es que en Yucatán no roban, o no hay riesgo de que alguien vaya y se quiera meter a tu casa. Sí, que es muy Porque las seguro, nos dicen, ¿no? casas, ajá, porque no es tanto por el tema de seguridad como policíaca, sino por el tema tradicional que tiene Yucatán. Yucatán, por lo menos lo que son los mayas y las personas que estuvieron muy conectadas a lo que son los pueblos, trabajan mucho con el tema, por ejemplo, de los aluches y hay otras entidades que solo existen en Yucatán, que protegen lo que pueden ser las parcelas, las viviendas, o algún lugar en particular. Entonces ellos hacen la invocación, protegen estos lugares y pues las personas como no saben qué lugar puede estar curado o no puede estar curado, Ujú, por eso las protegido. personas ni se meten ni se arriesgan. Ok. Entonces, por ese tema de seguridad es muy común que las personas no se metan y sea un lugar muy seguro. Entonces, por azares del destino, termino viviendo yo en Yucatán. Este, y cuando yo llego a vivir allá, en la casa donde yo vivía mi mamá,
y vivía en ese entonces su esposo. Ajá. Cuando yo llego para allá, a mí me empieza a suceder mucho que todas las noches yo veía a una persona, o sea, saliendo de mi cuarto, hacia mano izquierda estaba el baño y hacia mano derecha había un comedor. Entonces, en una de las esquinas, todos los días yo veía a una persona ahí que medía más de 2 metros. Y a mí Ok, me daba ok. un escalofrío Muy tremendo bien. Ok, ¿esta persona la veías dentro de tu cuarto o dentro de la casa? dentro de la casa. Él Ok. siempre estaba del lado del comedor, pero en una esquina muy específica. Ok, ¿cómo, Entonces, cómo era esta persona? pues él es lo que le consideran un hombre sombra, porque yo solamente alcanzaba a ver la silueta y yo alcanzaba a ver la altura y se medía poco más de 2 metros. Era muy, muy grande. Y su energía sí era muy, muy imponente al grado que a mí me daba pánico salir del cuarto. Y siempre, siempre, siempre era todas las noches. Yo siempre Ujú. antes de meterme a mi cuarto y antes de que apagaran luces y todo, yo entraba al baño, iba a tomar agua y hacía todo lo que tenía que hacer para yo ya no salir del cuarto. Y todos los días, de todas formas, entre las 12:30 y la 1 de la mañana, yo me levantaba a algo. O sea, era como una necesidad incontrolable que yo tenía y todos los días me tenía que levantar y todos los días me tocaba verlo. Wow. Ok, ok. ¿Qué edad tenías cuando te pasaba esto? Tendría algunos 21, 22 años, más o menos. Ok, muy bien. Entonces sí, o sea, era todos los días, todos los días, todos los días, hasta que un día dije, no, o sea, yo ya me cansé de estarlo viendo. Ese día llego yo del trabajo, estaba mi mamá, estaba su esposo en la cocina y le digo Ujú. a su esposo, ¿sabes qué? Le dije, yo ya me cansé porque todos los días le dije, yo veo una persona ahí en tal punto. Y me dice, ay, hija, no es cierto. Y le dije, no, sí, sí es cierto. Es una persona que se para ahí y es así, 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 así. Yo lo veo de esta forma y la verdad a mí me da mucho miedo. Entonces se queda como que muy sorprendido, y hasta el color de la piel le cambió. Y me Ajá. dice, a ver, hija, ven, ¿dónde lo ves? Y le dije, aquí en este punto. Y ya me dice, ok, está bien, permíteme. Yo nada más vi que salió de la casa, al poco rato regresa y ya llega con unas veladoras, las prende las veladoras y él empieza a hacer sus rezos. Y durante varias noches él estuvo haciendo sus rezos y fue como que hasta cierto punto el santo remedio para que a mí ya no me estuviera molestando por un tiempo, porque fue nada más momentáneo el tiempo que yo ya no estuve viendo esa entidad. Ok, muy bien. La pareja de tu mamá era de alguna forma practicante de alguna magia o esto solamente lo hizo como una especie de, simplemente como forma de protección de forma general o algo por el estilo. No, él sí era, no era como tal practicante, practicante, pero sí le gustaba mucho el tema del esoterismo y sí le gustaba ir y acudir con brujos. Entonces, dentro de la casa, pues sí había las protecciones, Ok. que te comenté en un inicio, que son entidades que ponen justamente para proteger lo que son las viviendas. Esta entidad era justamente parte de esas protecciones que hay dentro de la vivienda. Ah, ok. O sea, era de alguna forma una especie de guardián, digámoslo así. Así es, como una Wow. especie de guardián. Me da mucha curiosidad que lo escribes como un ser sombra. No, no, ojalá nunca me toque verlo. Porque yo creo que debe ser impresionante ver algo así. Pero me lo imagino, o sea, es una sombra como tal que está Sí, proyectada con en la pared. silueta humana. Ajá. No, O, o, no en la o- pared, ajá. porque Y sí, tiene se volumen, o sea, alcanza es a una, distinguir, ajá, exactamente, es tiene ese una volumen, forma. ajá, tiene esa forma, pero literal es como una silueta que está ahí. No, por ejemplo, en una sombra, cuando tú miras hacia la pared, se alcanza a distinguir la sombra,
que está Claro. pegada en la pared, y él no, él era, o sea, como con volumen, separado de, a lo mejor alguna pared o algo así. Wow. No, yo veo eso, me muero. Me muero no saber qué hacer. Yo creo que en una situación así donde ves este ser, una sombra con volumen. O sea, he escuchado a gente que las describe eh, como una Ajá. especie de bruma, como humo, que tiene forma de persona. O sea, Sí, que es algo y así como que gigantescos, muy ¿no? efímero. Ajá, claro, claro. Wow, o sea, solamente de imaginarlo me da miedo, o sea, ver esa situación. Pero bueno, me dices que esta fue la segunda ocasión en la que tú viste este ser. ¿Alguna otra persona dentro de tu familia también pudo verlo o solamente lo veías tú? Mira, en una ocasión, este, yo estaba dormida. Para este punto, el que era marido de mi mamá había enfermado, y el proceso durante la enfermedad fue muy rápido y él fallece. Entonces, Ok, para yo ya no o sea, yo tenía mi cuarto, entonces para que mi mamá no estuviera sola, yo me fui y me pasé a dormir a su cuarto. Entonces yo dormía con ella en el mismo cuarto. ujú, Y en una ocasión, estaba dormida, de pronto me despierto, eran las 5 de la mañana, reviso el reloj y digo, bueno, todavía tengo chance de dormirme un ratito más antes de irme a trabajar. Entonces, ya digo, bueno, todavía tengo chance, me duermo otro momentito, me vuelvo a acomodar, me volteo, cierro los ojos y cuando yo cierro los ojos yo siento que a mí me jalan, como si me jalaran de mi cuerpo y me llevaran a otro lugar. Y ok, de repente yo siento que estoy en un lugar completamente oscuro, como que si fuera una habitación muy, muy fría. Y me quedo así como de, ¿qué estoy haciendo aquí? Y yo siento que hay alguien detrás mío. ujú, Yo no sé por qué yo presentía que era este ser ajá, y me dice, ¿no que muy chingona? ok, Bueno, así, o sea, de no que muy chingona, este, no que tú tienes ahí tu agua bendita y con eso te proteges. ¿A poco me vas a decir que con esa agua bendita tú me vas a hacer algo a mí? Y yo así como de no inventes. Yo quería abrir los ojos y no podía abrir los ojos. ok. Y yo estaba en un Esta, pánico total. o sea, ¿fue una voz de un señor ya grande o o era una voz siniestra? ¿Cómo era esta voz? Era la voz Ok, como de un señor, o sea, no muy grande, pero digamos como de una mediana edad. Pero wow, sí le escucho la voz. Yo sentí que la sangre se me fue hasta los talones. por supuesto que sí. Este, y dije, no inventes, o sea, y me decía, abre los ojos, agarra tu agua bendita, ahí está tu rosario, ponte a rezar, a ver si es cierto que puedes. Y yo así como de, no inventes. Yo así como de, ¿cómo me salgo de aquí? ¿Cómo me salgo de aquí? Y era una desesperación. Y dije, no, 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 a ver, tranquila, cálmate, porque si no, este ser te va a empezar a robar energía y pues nomás no. Bueno, trato de tranquilizarme, de relajarme, empiezo a respirar. Ahora sí que la oración que se me vino a la cabeza, media cortada y todo, porque la Sí verdad, pasa. Se hasta te se me olvidan. olvidó, Se te se me olvidan en olvidó, ese momento. Así pasa, siempre pasa. se me olvidó en ese momento la oración. Abro los ojos, reviso el teléfono y eran las 5:02 AM. Habían pasado 2 minutos y yo sentí que fueron como 20. Wow. Ok, ok, ok. Ya de ahí ya no me pude dormir definitivamente. Fue tanto el susto que hasta fiebre me dio.
Por supuesto. Y yo dije, bueno, o sea, tengo que bajarme la fiebre, me meto a bañar, salgo de bañarme, me empiezo a arreglar para irme a la oficina y estaba hablando, con una de mis hermanas. Y le digo a mi hermana, ¿sabes qué? Me tocó volver a ver, al señor en el Ujú. cuarto de las dos puertas, porque había un cuarto puro a medias de la casa que tenía dos puertas. Y Sí. en ese cuarto había una cama. Ujú. Entonces le digo, ay no, le digo, me tocó ver otra vez al señor de las dos puertas. Y le Ujú. tomo la foto al cuarto. Y yo así como de él nada más le marco, mira, aquí lo vi. Ya de ahí yo me paso a la cocina, me iba a poner los zapatos y a guardar unas cosas en mi mochila para irme a trabajar. Y en eso voy viendo un mensaje de mi hermana que me dice, no inventes, está sentado en la cama. Y me marca la silueta y se ve que en la cama está alguien sentado, y se ven las piernas que cuelgan. No, no, ¿para qué te digo? Yo salí corriendo esa vez de ahí, de la casa, porque aparte del escalofrío que sentí, yo sentí como que si alguien me hubiera agarrado de la parte de atrás del cuello, Sí, sí, sí. como que si Wow. fuera una mano en ese momento. Salí corriendo de la casa, me terminé poniendo los zapatos en la calle y dije, no puede ser, algo está pasando aquí, que no es normal. Sí. Y esa fue, digamos, la ocasión en la que yo me entero que hay algo más y que no es normal, lo que está pasando. Sí. Por supuesto. Por supuesto. Wow. Entonces, Híjole, yo no, no vas a creer, no sé si porque estoy sugestionadísimo de lo que no sé de lo que me estás contando o de lo que acaba de pasar, que siento como que o sea, como que suspiran, pero no sé si es en tu teléfono o si es aquí o, o qué rollo. No, te juro que estoy concéntrate, 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 pero ya, no, no pasa nada, aquí tengo la Biblia, ya puse una velita porque de es que repente sí sí, sí están entra así bien como que, fuertes. wow, qué raro. No, es que me sorprende mucho porque, yo pinto, bueno, Ajá, a veces pinto y en donde pongo las lámparas es uno de los caballetes y el caballete está muy fuerte, o sea, es ok. digámoslo, un tripié de madera bastante sólido Uh-huh. y y el arco donde se para pues está bastante amplio y se cayó, o sea, como si lo empujaran, entonces la lámpara no se golpeó pero no quiso prender, entonces está muy raro y ya estoy sugestionadísimo, pero bueno, vamos a avanzar. Muy bien. Me estoy concentrando y no pasa nada. De hecho, igual hasta te digo, estoy tan sugestionado que me estás platicando las sombras y ando viendo las sombras y tú. No se vayan a mover las sombras porque no, te juro que salgo corriendo de acá. Y luego estamos grabando súper tarde. Generalmente no grabo tan tarde, pero no lo vuelvo a hacer en mi vida. Grabar tan tarde, siempre grabo temprano para que no, digo, vaya a pasar algo, pues son las Para no 4 o 5 de la tarde, asustarte. ajá, pero ya estamos grabando un poquito tarde, entonces ya yo creo que por eso no me he sugestionado. Pero bueno, cuéntame, me gustaría que me contaras un momento o sea, donde de verdad tú te diste cuenta que esto ya era otra cosa, o sea, de que tú tenías una habilidad muy especial y que tú dijiste, wow, esto de alguna forma como que lo tengo que desarrollar, lo tengo que manejar, lo tengo que controlar, porque no es normal, o sea, ya puedo ver algo ya Uh-huh. muy materializado, muy directo, ya no es simplemente una bruma o por ahí una sombra. Me comentaste Ajá. alguna vez que te ocurrió una situación muy interesante con un amigo que dices que te acusaron de santera y que me encantó esta historia y te dije, no me la terminas de contar, cuéntamela en el programa porque me encantó lo que me estabas diciendo y me gustaría que se lo contaras al público. ¿Te parece? Claro. Bueno, esta historia con este amigo, sucede hace casi 3 años.
Ok, muy Ah, reciente. es muy reciente. Nosotros vamos a un bar primero. Ujú. Estuvimos ahí, nos tomamos unas cervecitas, estuvimos botaneando algo y ya de ahí, comentan, ¿sabes qué? Pues vámonos a casa de uno de los del grupito. Allá, para estar más a gusto, ponemos nuestras canciones y todo, ¿no? Entonces, llegamos a casa de una de estas personas y estábamos en el estacionamiento, eran como las 2 de la mañana más o menos, Ok. y estaba un poquito frío. Entonces, yo estaba como que muy seria, volteando a ver hacia un lugar del estacionamiento, porque es como un tipo mini fraccionamiento. Acá en Jalisco les llamamos cotos, que es un lugar chiquitito donde hay varias unidades habitacionales, Ujú. y es como que la zonita privada. Ok. Entonces, estábamos dentro de este coto, estábamos nosotros en el estacionamiento, y de donde yo estaba hacia enfrente había otra zona de viviendas, y había como unos tipo arbolitos ahí. Ujú. Entonces yo volteo a ver hacia esos arbolitos y yo veía que de pronto alguien, como un muchacho, como que brincaba, y corría de un lado para otro, y corría Ujú. para un lado y corría para el otro, y luego de repente brincaba y luego iba y se metía hacia los arbolitos, y yo así como de, ay, qué raro. Entonces Ajá. una de las personas menciona, oye, no estés nerviosa, no te preocupes, o sea, ni que te fuera a pasar algo, ni que te fuéramos a hacer algo, relájate. Y O le sea, notaron que tú dije, estabas nerviosa. ajá, como que yo estaba nerviosa. Y les digo, no estoy nerviosa. Le digo, es que mira, ¿ves hacia allá ese arbolito? Y me dice, sí, ¿qué tiene? Y le digo, es que allá hay un muchacho que está corriendo y está brincando. Voltea hacia conmigo y yo creo que hasta lo borracho se le bajó. Ujú. Este, y me dice, tú eres santera, ¿verdad? Y yo, no soy santera. No, sí, tú eres santera, dime la verdad. Y ya le digo, no soy santera, o sea, ¿de qué me estás hablando? Y me dice, mira, es que esa persona que tú ves allá es alguien que a mí me protege. Y ni mi santero lo puede ver. ¿Cómo fregados me vas a decir que tú lo estás viendo? Y yo así como de, no manches, o sea, no, le digo, pues es que yo lo estoy viendo, le digo, es más, o sea, si yo quisiera, yo puedo hablar con él. Ujú. Y me dice, dale, habla con él. Y ya le habla, de repente, yo lo veo que empieza como que a caminar, de pronto se desaparece, y como medio segundo después, volteo y ya lo tengo a un lado de conmigo. Ok, en esta parte me gustaría que le contaras al público. ¿Era verlo como una sombra o lo veías transparente o lo veías tan sólido como una persona? ¿Cómo era este ser? De lejos lo alcanzaba a ver como una persona normal, y ya de Ujú. cerca sí se veía la forma de la persona, pero se veía como que un poquito transparente. Ok. No, ajá. Entonces, se acerca y ya me menciona su nombre. Ahorita no recuerdo como tal su nombre, pero me menciona su nombre y me dice, necesito que me ayudes. Yo ya no quiero estar aquí, yo sé que tú puedes. Y yo le digo, es que yo no sé cómo ayudarte. Si supiera, si pudiera, en serio, yo te ayudaría, pero yo no sé cómo puedo ayudarte. Y en eso se arrima esta otra persona y le dice, cállate, no le digas eso. Ok. Tú no me vas a dejar. Y yo así como de, no manches, o sea, es en serio, o sea, no nada más, o sea, no nada más yo lo escuché, lo escucha esta otra persona. Entonces sí fue algo que
que me sacó de ahí, como que mucho de onda, porque él se acerca a pedirme ayuda y le digo, es que yo no sé cómo te puedo ayudar. Ujú. O sea, si Ok. pudiera ayudarte, o sea, yo te ayudaría, pero en serio yo no sé cómo. Y pues bueno, ya después, posteriormente, me cuenta esta persona que este chavo fue su amigo, había Ujú. fallecido hace muchos años, este, y él lo cuidaba. El muchacho cuidaba al otro cuando estaban muy chiquitos, entonces, por ahí hicieron algún tipo de trabajo. El caso es que, hicieron que él cuando falleciera lo cuidara él. Wow. Entonces él estaba buscando la ayuda para poder seguir de este plano y poder cruzar al otro. Ok, o sea, lo que él Entonces, quería la ayuda para poder irse de ahí, ¿no? O sea, no seguir estando anclado, digámoslo, a esta persona. exactamente, estaba anclado a esta persona y buscaba esa ayuda para poder desanclarse a esta persona y poder cruzar a lo mejor al otro plano. Ok, o sea, estaba en contra completamente de su voluntad. Suena, cuando me comentaste un poquito sobre este asunto, te decía que me suena mucho esta magia que le llaman, o bueno, esta religión, el palo mayombe, que es Ajá. donde a través de, digamos, estos ritos que utilizan, digamos, con fuerza natural, de las fuerzas de la Uh-huh. naturaleza y etcétera, pero en específico con huesos de personas que a través obviamente de sus ritos logran hacer que Uh-huh. con estos huesos invocar el espíritu de esa persona muerta Así es. y de alguna forma obligarla a hacer cosas que ellos quieren para su beneficio. Es decir, mandarlos a atacar a una persona, mandarlos a cuidar a una persona o tenerlos literal como escoltas, Uh-huh. cuidando a una persona, ¿no? Sí, A era algo veces, así. Uh-huh. ajá, a veces como un favor, pero he escuchado que la mayoría de las veces es como un pacto e incluso como esclavos, o sea, literalmente esclavizados a estar con esas personas a Uh-huh. la fuerza, ¿no? Y no se van hasta que no cumplan un cierto pacto o un cierto convenio de tiempo con el que llegaron a esta persona o al que lo forzaron, ¿no? Ajá, así es. Muy bien, vaya, yo, mira, habla uno mucho desde el desconocimiento de la magia. Yo siempre soy muy respetuoso digamos, de los distintos ritos que utilizan estos grupos. Sin embargo, y yo sé que en todas las magias que existen, siempre hay gente tanto buena como mala. O sea, hay, digamos, que si tú le preguntas a la gente del Palo Mayombe te va a decir, no, 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 yo utilizo la magia para proteger, para cuidar, Uh-huh. para defender a las personas. Utilizamos al muerto para escoltar a tal persona que no le hagan daño o para Uh-huh. que me ayuden a quitarle un cierto daño y te van a decir los que hacen esto son los malos, son los que hacen mala práctica, son los que los castigan, etcétera. Y como en todo, ¿no? O sea, hay gente que utiliza la magia para bien y hay gente que la utiliza para mal. Entonces sí he escuchado casos, o sea, esto es completamente para la gente que desconoce un poquito sobre ese tema, es completamente cierto. O sea, hay grupos que utilizan literalmente a los muertos, o sea, ni muertos los dejan en paz, los utilizan como esclavos y los Uh-huh. mandan a atacar como soldados, o sea, van, hacen daño y no se van, o sea, tienen que obedecer a la fuerza y hasta que no hagan lo que ellos les están ordenando, no se pueden ir. Entonces es una especie de secuestro, digámoslo así, Ajá. y esclavismo es terrible, ¿no? Sí, sí, es terrible. Supe que esta persona tuvo una situación complicada donde su vida corrió mucho riesgo, entonces a él se lo ponen por protección. Ujú. Entonces, la idea en un inicio fue que fuera por protección. Actualmente no sé cómo está la situación con esta persona, pero sí en su momento este muerto me pide la ayuda y pues pero yo no sé cómo lo pudiera ayudar. Claro. Por ejemplo, en el caso de que él está anclado aquí,
a raíz de algún tipo de trabajo. Claro. Cuando es un anclaje porque la persona no se dio cuenta de que había fallecido o que tuvo una muerte Ujú. trágica, Repentina o violenta, ¿no? repentina o algo, ajá, o violenta, que de pronto se quedan aquí anclados. Ujú. Tuve por ahí otro acercamiento Sí. en algún momento. Fue yo creo que un año antes o unos meses antes de esta historia que te estoy contando. Ok. Eh, Se contacta conmigo un amigo y me comenta, oye, en la fábrica donde yo estoy trabajando falleció una persona. Entró a trabajar con nosotros un chico, él puede ver entidades y personas que están fallecidas, y este chavo que falleció le pide la ayuda, pero a él lo terminan corriendo. Entonces él no puede brindarle la ayuda y aparte no sabe cómo. Tú Ujú. puedes hacer algo. Entonces le digo, mira, pues lo único que yo en teoría pudiera hacer es hacer una oración con él y tratar de llamar a su energía para ver si puedo ayudarlo a cruzar. Ok. Entonces, para este punto, yo ya había empezado a trabajar y a practicar un poquito de lo que es la visión remota. Ok. Ya le digo, ¿sabes qué? Pues dame chance, déjame prepararme y pues veo qué puedo hacer. Entonces, Perdón, ay, perdón que te interrumpa. claro, Para la gente que desconoce un poquito sobre ese tema de lo que es la visión remota, ¿podrías explicarle cómo es? O sea, digamos a grosso modo, cómo se experimenta o en qué consiste. ok. La visión remota es una meditación profunda que tú haces Ujú. y en la cual tú puedes transportarte hacia otros planos o hacia otros lugares, dependiendo de hacia dónde tú quieres ir. Si tú quieres ir, por ejemplo, a visitar algún otro país, lo puedes visitar. Si tú quieres ver, por ejemplo, a otra persona, también lo pudieras hacer. Es como el tipo viaje astral, Ujú. pero de una forma 100% consciente, hacia un punto o hacia un lugar o hacia una persona que tú quieras visitar. Ok, perfecto. Entonces le digo, ¿sabes qué? Le digo, mándame alguna foto, por lo menos de una parte de la fábrica, para yo poderme anclar a ese lugar y tratar de llegar ahí. Hago mi meditación, Ujú. llego hacia lo que es la fábrica y de pronto yo veo un chavo que está parado en cierto punto y volteando a ver como que si fuera su propio cuerpo. Yo su cuerpo no lo alcanzaba a ver, pero yo lo veía y él me dice, este, ¿por qué no me muevo? Y ya le digo, es que tú ya te fuiste, tú ya no deberías de estar aquí. Y me dice, pero es que yo no sé cómo me puedo ir, cómo le puedo hacer, yo ya no quiero estar aquí, yo quiero ir con mi familia. Y ya le digo, mira, lo que puedes hacer es ir con tu familia, pero cuidarlos desde el más allá, porque como tal tú ya falleciste. Ok, ok. Uy, Entonces, ajá, esta persona estaba parada en una esquina o estaba parada así en medio estaba del parada lugar o cómo. no, no en medio del lugar, sino que donde él había fallecido, donde él había caído, él estaba Ajá. parado ahí, pero él decía que él veía su cuerpo, yo no lograba distinguir su cuerpo. Él estaba como que repitiendo la escena de cuando él muere y él ve su cuerpo, pero yo no lograba distinguir su cuerpo. Y él me decía, es que yo no me puedo mover. Y Ah, es ok, que, ¿por o qué está mi sea. cuerpo ahí? Ok, ya entendí. O sea, él veía esta escena de cuando él murió, pero no entendía qué estaba pasando, ¿no? O sea, veía su cuerpo y Exactamente, no no quería entendía. alejarse de su cuerpo.
exactamente, y no quería alejarse de ¿Qué? su cuerpo. Entonces le Wow. digo, mira, es que tú ya no estás aquí, tú ya falleciste, tu familia te quiere mucho, pero tú necesitas cruzar a otro lado, o sea, ya no puedes seguir aquí. Y me dices Ok. que yo no sé cómo hacerle. Y le digo, mira, pues yo tampoco sé mucho cómo hacerle, pero pues vamos a confiar en que tú vas a estar bien. Cabe mencionar que era la primera vez que yo hacía esto. Realmente yo no Ujú, tenía mucho conocimiento. Fue más que nada un acto de tratar de ayudar a alguien. ujú. Quizás no fue la forma muy adecuada que se tiene que hacer, pero pues nunca fue con mala intención, sino que fue más bien por tratar de ayudar a esta Sí, por persona. supuesto. Entonces, si le digo, ¿sabes qué? Le digo, pues vamos a pedir que se abra una luz y vamos a pedir que tú puedas ver la luz para que tú te puedas ir. Y ya me dice, está bien, o porque yo ya no quiero estar aquí. Y le digo, sí, está bien, está perfecto. Entonces, empezamos a pedir que se manifestara una luz, que él pudiera ver la luz. Y me dice, es que allá de aquel lado está mi abuela. Y le digo, pues ve con ella, ellos te están esperando. Entonces él ya logra cruzar al otro lado. Yo regreso de esa meditación, de esa visión remota, Ujú. y pues ya hablo con mi amigo. Ok. Ellos me comentan posteriormente, como a los días, que ya no se sentía esa energía. Vuelven a traer este chico otra vez hacia la fábrica, al que le habían pedido la ayuda, y Ujú. él confirma que pues este chico ya no está aquí, que ya logra cruzar. Wow. Qué, qué increíble. O sea, esto que tú hiciste fue digamos, digámoslo así, el primer trabajo, digamos, donde tú ya Exactamente. activamente haciendo ya esto que también me comentabas. O sea, era de las primeras veces que ya estabas aprendiendo a controlar esto que es la visión remota. Uh-huh. Porque también no era que ya llevaras muchísimo tiempo, sino que era de No, cierta forma algo tenía nuevo muy para ti, poquito ¿no? tiempo, sí. Claro, y que ya hayas ayudado a una persona, pues me parece increíble. Yo creo que ver a esa persona en este bucle, como lo dices bien, y es la palabra perfecta. Yo creo que, Uh-huh. y te lo comentaba cuando platicábamos, me ha tocado percibir, y así es como lo entiendo, y muchos mediums también lo entienden así. Las personas cuando pierden la vida de forma repentina o de forma muy violenta, como que psicológicamente, digámoslo, consciente, su conciencia no logra entender lo que pasó Ajá, y es como que entran en un bucle energético en donde se quedan atorados y repiten esa misma escena como así intentando es. salir, pero están como en una especie de, no sé si de Como de locuras, trance. ajá, como exacto, como de trance, intentando salir. Es como un pensamiento obsesivo. Así es. Eh, como esta obsesión de algo que no te deja y lo repites y lo revives y lo revives, pero lo reviven ellos físicamente, pero no pueden salir porque no tienen la conciencia suficiente para saber qué pasó. Y además esta sensación tan violenta de salirse de su cuerpo y de repente, a lo mejor como esta persona, estar viéndolo, debe ser fuertísimo y no entiendes qué está pasando y estás desorbitado y estás preocupado Ujú. y te sientes solo y no te puedes mover. O sea, debe ser algo para volverse loco. Entonces es increíble, verdaderamente increíble. Amiga, yo siempre le digo a todos los invitados, yo tardaría 1000 años con ustedes platicando, porque y más contigo las historias que tienes me encantan muchísimo. Ya estamos llegando a casi a la hora del programa
Y antes de cerrar, me gustaría que me contaras esta historia que cuando me la empezaste a contar, yo de verdad aluciné con lo fuerte que está, lo increíble. Y me gustaría que con esta historia cerráramos porque es increíble, está buenísima. Entonces, si te parece, ¿nos podrías contar esta historia? Claro, mira, última historia del hoy en este programa Claro. se Sí, porque remonta te voy también a te voy a hace volver a unos tres invitar, años. porque tienes muchísimas historias que cuando las conté yo dije, no puedo creerlo. O sea, de verdad que te eriza la piel. Y cuando lo estábamos platicando yo estaba súper también sugestionadísimo, como en esta ocasión ahorita. Entonces vas a ver que vamos a hacer una segunda parte y estoy Una seguro que el segunda público parte, también, claro. ajá, también el público. Y perdón que te esté dando esta pauta de ya dame la siguiente historia porque sentí que me iba a pasar como la primera vez que estuvimos platicando, nos estuvimos horas Claro, y que horas no, y horas y horas y horas, horas. Sí, sí, sí. ajá, y se nos fue el tiempo y dije, no, se me va a ir el tiempo y se va a alargar el programa y no vamos a llegar a la historia que yo quiero que escuche la gente. Entonces, porque toda tu historia de vida es increíble, o sea, es muy, muy, muy interesante. Y yo creo que todas las personas que son practicantes de magia y específicamente las personas que tienen esta habilidad de mediumnidad se van a sentir Ujú, muy identificadas. ¿Por qué? Porque tu caso es un caso es uno de los casos de mediumnidad más, ¿cómo decirlo?, más potentes que he visto. Es un caso que podría, digamos, catalogarse como prodigioso de estas personas que nacen con un talento de percepción tan abierto, tan desarrollado, que es descontrolado y es algo que no vamos a poder alcanzar a abarcar en este programa de algo que tú incluso tuviste que hacer un trabajo para frenar este don porque estaba, no me gustaría sí, decirlo muy, muy descontrolado. descontrolado, ajá, Ajá. estaba tan abrumador que, pues bueno, estaba, digamos, de cierta forma interrumpiendo tu vida normal, porque sí está bien que las personas tengan dones y de alguna forma tienen, digamos, cierto grado de desarrollo y eso les permite tener una vida de cierta forma eh, normal, o sea, un equilibrio entre su vida y este mundo sobrenatural que les Ujú. permite continuar con su vida. Pero cuando es un don tan potente, tan abrumador, donde la realidad con la magia y lo supernatural se entremezcla y esta línea que divide entre uno y otro mundo se desdibuja, me imagino que debió Ujú. ser aterrador. Pero bueno, yo creo que, como dices, me ganaste la palabra, lo vamos a hacer en un segundo programa para que ya nos cuentes un poquito más específicamente sobre esta parte ya de mediumnidad sobre ti, Ok. para que la gente conozca un poquito sobre cómo llevaste esta parte, cómo lograste controlarlo para, digamos, hacerlo tu vida un poco más funcional, que no estuviera tan caótica, digámoslo así. Pero Ujú. bueno, vámonos a la historia buena, que estoy seguro que al público le va a encantar. Y queda ahí la invitación ya por adelantado. Vamos a hacer un segundo programa. Y Claro, un gusto. que estoy seguro que te agradezco y les va a encantar. Pero bueno, vamos a la siguiente historia. Bueno, mira, la siguiente historia es muy conectada con un amigo. En este momento pues ya no está entre nosotros lamentablemente. Eh, y él durante su vida padeció mucho depresión y en varias ocasiones intentó terminar con su vida. Ujú. Entonces, ya durante las últimas veces que intentó atentar contra su vida, él padecía problemas en cuestión neuronal y Ajá. él todo el tiempo tenía que estar con medicamentos muy, muy controlados. Ok. Entonces, llegó un día donde le da otro ataque de depresión y lo que él hace es tomarse todo el medicamento controlado que él tenía como para 6 meses, se los toma todos. Ok. Entonces, pues esto le genera,
primero pues que caiga en un coma. Segundo, le genera una muerte cerebral. Ok. Y pues él básicamente, ya habían dicho los doctores que pues ya no había esperanzas de que él pudiera regresar. Para mí fue una situación muy fuerte, porque estaba ahí el cariño que yo le tenía a él, el darme cuenta de que probablemente yo ya no lo iba a volver a ver. Y pues esta situación de que él todo el tiempo me dijo, a mí no me gustaría quedar en un estado vegetativo, a mí no me gustaría ser una persona que pudiera representar una carga para alguien más. Entonces yo sabía que si él llegaba a despertar con del coma y que él iba a quedar en un estado vegetativo, que iba a ser una situación muy, muy dura para él. Claro. Además, pues también nosotros entendíamos su sufrimiento, que no era una situación nada fácil para él. Y el estar luchando con esta depresión, Y con su pues era enfermedad, algo, ¿no? y con su enfermedad, o sea, era algo muy, muy fuerte en muchos aspectos, porque él siempre fue muy, muy apegado a la religión, siempre fue muy apegado a las apariencias. Entonces, el llevar un estilo de vida que para él marcaba algo tan contrario a lo que, entre comillas, la sociedad dicta, para él era una situación muy fuerte. Entonces, cuando le daban estos ataques que él padecía, y que le daba por hacer cosas que atentaban contra su vida, él ya había estado en centros de rehabilitación, ya había hecho muchas cosas, era muy, muy complicado. Entonces, a nosotros nos avisan y nos dicen, ¿sabes qué? Pues ya tiene una muerte cerebral, ya no se puede hacer nada. En caso de que despierte, él va a quedar en estado vegetativo. Y me dice su mamá, hija, ¿tú puedes hacer algo? Y ya le digo, señora, es que si usted a mí me pide que yo lo ayude a que se vaya, yo no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Lo único que yo puedo hacer es tratar de ir a buscarlo y ver si puedo hacer que él regrese hacia acá. Es lo único que yo puedo hacer. No puedo hacer algo más porque no está dentro de mis capacidades. Entonces, lo que yo hago otra vez es meterme en una meditación muy profunda. Yo tengo un pequeño grupo de guardianes, de guías, o de compañeros espirituales que a mí me acompañan. Y cuando yo voy a cruzar al otro lado, yo siempre los llamo para que ellos vengan y me apoyen conmigo y que estén conmigo todo el tiempo. Entonces, cuando yo hago este tipo de intervenciones, no las hago yo, las hace este grupo de personas. Yo solamente soy como un pequeño medio. Okay. Entonces, yo llamo a mi equipo espiritual y pido el permiso de voy a ir a buscar a mi amigo y ustedes van a saber, ustedes van a decidir cuál es el plan divino que él tiene para él. Pero a final de cuentas yo solamente voy a ser un medio y quienes van a hacer el trabajo van a ser ustedes, porque yo no sé hacerlo. Claro, y porque tampoco no Entonces, puedes, como bien lo decías, no puedo intervenir en las decisiones que él toma. Porque es su vida, exactamente. ¿no? Exacto. Wow, Así es, perfecto. entonces yo no puedo hacerlo. Claro. Entonces, llego a este lugar y no sé si en algún momento has visto La Noche del Demonio. Es una película y dentro de la película hay ciertas escenas donde yo te puedo hacer como asimilar o asemejar más bien la escena.
Sí, que está, es... es como, yo la conozco como Insidious, creo, algo así. Está Ah, sí, 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 en algunos esa, lados. O como La Noche del exactamente. Demonio, para que la gente si no la han visto, está buenísima. Para que puedan entender, yo creo que la historia de mi amiga. em, Precisamente lo que ves, digamos, a nivel astral, ¿no? Así es, lo que ves a nivel astral es, llegas a un lugar, está completamente oscuro, y sí, o sea, llevas tú como una tipo linternita, o sea, llevas tú como un farito de luz y te Ok, empiezas a guiar, y sí se ve así como que si hubiera neblina, o yo por lo menos así lo percibo, entonces ok. empiezo a caminar hasta que yo llego a un lugar donde yo ya lo encuentro a él y yo lo veo que él está sentado en su cama, este, sentado, pero agarrándose las rodillas y meciéndose. Ok, perdón, antes de avanzar, Ajá, ¿tú dónde estabas? ¿Dónde hiciste dónde estaba tu cuerpo? ¿Estabas en la casa de él? en mi casa. No estaba en mi Ah, ok, casa. ok. Yo vivía en Mérida, él vivía en Jalisco, Ah, ok, Guadalajara. ok, perfecto, perfecto. ¿Sí? Ok. Entonces, llego a un lugar donde yo ya lo veo y yo lo identifico el lugar como su cuarto. Ujú. Entonces yo lo veo a él que está sentado, está como que meciéndose y él está así como llorando, 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 llorando. Y llega mi equipo espiritual y empiezan a hablar con él. Empiezan a hablar, 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 hablar. A mí se me acercan y me dicen, nos tenemos que ir de aquí porque no podemos estar mucho tiempo. Ok. Entonces yo les digo, está bien, ¿qué puedo hacer? Y a mí me dicen, necesitamos que pongas tu mano en la... Entonces yo lo que hago es poner mi mano con el dedo gordo y el meñique en las sienes y los demás dedos, como que si tocaran el sexto chakra. Ujú, Entonces yo agarro su cabeza, o sea, yo sentía toques ujú. en los dedos. O sea, te salía Entonces, energía de la punta de los dedos. energía de las puntas de los dedos. Ok. Entonces, ya en ese momento, de pronto yo lo veo que él está como en el hospital y él está, o sea, literalmente tirado y de repente yo veo como que da ese aliento fuerte y él despierta. Wow, ok. Y yo digo, no, no inventes, él está bien. Entonces me dicen, ¿sabes qué? Ya nos tenemos que ir. Ya hicimos todo lo que pudimos, más no podemos hacer. Entonces necesitamos irnos. Entonces ya de ahí nosotros nos regresamos, yo regreso, pues básicamente a mi cuerpo y hablo con su mamá y Ujú. le digo, no se preocupe, él va a estar bien. Él dura varios días más en coma, estoy hablando de que dura, no sé si 8 o 10 días más en coma, y a nosotros ya no, días antes, 1 o 2 días antes, me habían dicho, yo creo que él ya no va a aguantar, lo más probable es que ya fallezca en estos días. Claro, es que Entonces su después, mamá, una vez que hay muerte cerebral, ya es irreversible. O sea, ya no hay vuelta atrás, ya no hay forma médica de volver de una muerte cerebral. así es. Entonces, su mamá se comunicaba de su número de teléfono. Y ese día estaba en el trabajo eh, y de repente me entró una llamada de su número y yo de pronto dije, no inventes, ya falleció. Contesto el teléfono y de repente escucho la voz de mi amigo y me dice, estoy bien. Y yo me agarré, lloré y lloré y lloré y lloré y lloré y lloré en ese momento porque dije, no puede ser, o sea, está bien. 5 minutos después me hacen videollamada, ya lo veo yo a él. Me dicen los doctores, es que ya él, o sea, nosotros ya habíamos detectado todo el daño que él tenía por la toma de medicamentos, está Ujú. completamente, Claro. ¿cómo le llaman? O sea, desapareció por completo. Sí, por supuesto, en un proceso de muerte cerebral y que lo mantienen vivo de Desaparece forma. por completo. Claro, claro. Y lo tienen Artificial,
exacto, de forma, es digamos, y por eso le llaman así, en estado vegetal, porque digamos, su mente ya no existe, es como tal un vegetal, o sea, está Ajá, vivo, pero humanamente ya no está vivo, o sea, es un cuerpo artificialmente, se le mantiene vivo de forma artificial, o sea, esa persona ya no va a vivir, ya no va a despertar, no es que esté en coma solamente, o sea, el coma es solamente, digamos que su conciencia, digamos que no puede retomar, digamos, el control de su cerebro. Muerte cerebral es cuando su cerebro ya no funciona, o sea, ya no hay un cerebro ahí que se ya no hay esa conecte con su cuerpo, conexión, exacto, exacto, esa energía en el cerebro que activa todas las neuronas. claro, Entonces ya exacto. no existe eso. Entonces ya lo revisan los médicos. Todo el daño que él causó con las pastillas ya no tiene nada. Él está bien. Wow, Su problema increíble. neuronal de muchos años, ese persistió ahí, Ujú. pero el daño que él se causó con las pastillas, ese sí desapareció por completo. Fue algo muy, muy fuerte en todos los aspectos, porque fue el confiar y el tener la fe ciega de que él iba a estar bien. Cuando todos los días nosotros lo veíamos que empeoraba, empeoraba, empeoraba. Y de pronto que él regresara de nuevo fue algo increíble. Él duró con nosotros unos meses más Ujú. y ya de ahí un accidente automovilístico. Pero en general él ya estaba mejor, ya estaba bien. E incluso esta situación de la depresión, la situación de el atentar contra su vida, también empieza a ceder y él me dice, ¿sabes qué? Eh, eh, yo quiero hacer algo de mi vida, yo quiero una segunda oportunidad, entonces la voy a aprovechar. Pero aún así fallece, o sea, él ya no quería quitarse la vida y No, fallece. fallece. O sea, como, Fíjate que hasta cierto punto yo sentía que su proceso aquí ya había terminado, pero cuando él se va de aquí, ya no se va con ese enojo que él sentía, claro, ya se va más tranquilo, más contento, más consciente. Y a pesar de que ya no está con nosotros, pues hasta cierto punto yo digo, pues muchas gracias por todas las enseñanzas que me dio, este, y pues darme, sí. curiosamente, hasta de la forma que él siempre quiso irse. Sí, por supuesto. Mira, así como me lo Entonces, pues sí. cuentas, claro, sí, así como me lo cuentas, yo sí, o sea, podría interpretarse que sí, ya había terminado su ciclo y de alguna forma ya no tenía que estar aquí, o sea, él ya no quería estar aquí como dices, pero es que también me causa ruido esta parte que dices, él ya no quería quitarse la vida después de esto, o sea, él quería darse una segunda oportunidad, pero aún así digamos que la muerte lo reclamó. O sea, Así es. porque también podría interpretarse así. O sea, él ya estaba muerto, pero a través digamos, de elementos externos a él, que en este caso fuiste tú y los guías que fueron y lo ayudaron, lo Ujú. logran regresar, lo logran, digámoslo así, regresarlo a la vida, eh, pero de alguna forma, o sea, así yo lo veo, como que la muerte dice, no, o sea, esto ya estaba dentro de mi lado y Ajá. interrumpió a pesar de que su decisión era continuar con su vida. Dijo, no, o sea, tú ya me perteneces y te quedas de este lado. Entonces sí está raro, está de pensarse esa historia. Hay muchas cosas que se pueden analizar. Otra cosa que te quería preguntar, Ujú. ¿tu amigo se acordaba de este proceso donde tú en modo astral lo ayudaste o no se acordaba? O sea, él te vio en Eh, ese, en ese.
Y es que es curioso porque él me dice que, es, que a él llegan y lo ayudan, pero que él no sabe distinguir quién lo ayuda en Ujú. este proceso. Ok. Me dijo, yo sabía que era alguien bueno, y yo me sentía en paz, pero yo no sabía quién era. Ujú. Entonces ya dije, bueno, o sea, él sí no sabía quién lo estaba ayudando, pero él se sentía en paz, se sentía tranquilo. Y como dices, o sea, como mencionas hace un momento, Ujú. a lo mejor sí, su camino ya había terminado. Y una frase que yo siempre le decía, mira, es que la vida es tan canija que capaz que el día que tú dices, sabes que ya, o sea, yo ya no me quiero morir, yo ya quiero vivir, ya quiero esto, y quiero cambiar, pero capaz que ese día nos vamos. Claro. O sea, no va a ser cuando tú quieras, va a ser en el momento en el que tú te tengas que ir y de la forma en la que tú te tengas que ir, no de la forma en la que tú lo estás decidiendo. Porque Claro. yo siempre le mencionaba, lo que tú vas a generar aquí al estar intentando atentar contra tu vida, le va a ser muy caro, en el que tú logres tu cometido y que te des cuenta que sigues vivo. ¿Por qué? Claro. Porque el cuerpo nada más es un envase, tu energía va a seguir viva. Claro. No me imagino qué frustrante va a ser para ti el momento en el que tú te des cuenta de que todavía estás anclado aquí. Por Y eso va a supuesto. ser una situación muy, muy fuerte, que a lo mejor tú no has considerado en tu afán de querer atentar contra tu vida. Sí, Luego por entonces, supuesto. pues no, o sea, mejor vete si te tienes que ir, pero de la forma que te toca y en el momento Claro. en el que te toca. Vive tu vida, déjate fluir y cuando te toque, te tocará. Por supuesto. Por supuesto. Wow, es... Mira, yo tengo muchas conjeturas sobre esto que pasó, Ajá, pero, híjole, son cosas que son suposiciones. O sea, uno jamás va digamos, a tener la razón porque son cosas que están fuera de nuestros límites y probablemente fuera de nuestra conciencia. O sea, que no lo podemos lograr entender porque hasta que estemos de ese lado, o sea, hasta que estemos en ese momento de la vida y la muerte, es cuando vamos a poder entender lo que verdaderamente ocurre. Si es un proceso en el cual, porque yo creo mucho en esta parte de que uno viene como a cumplir un cierto destino, que ya estaba, uh-huh, digamos, de cierta forma pactado, ya estaba como claro, ordenado que tú tenías que venir aquí a aprender ciertas cosas, a conocer a cierta gente y beber de cierta forma, ¿no? así es. Pero el, de alguna forma el que este plan que se había trazado originalmente lo busques interrumpir por una u otra razón que a lo mejor sí era tuya o a lo mejor era por un ente extraño que te estaba obligando a querer interrumpir ese plan, de alguna forma hay fuerzas también que te obligan a regresar al camino y decir, no, es que aún no te puedes ir. Y hay cientos, miles de historias de gente que les ha pasado eso, que les llaman experiencias de cercanas a la muerte o algo por el estilo, que se mueren por un momento, por unos segundos o minutos, y ven a familiares y ven, algunos hablan de ver a Dios, hablan de ver a ángeles y que les dicen, es que no es tu momento, y a pesar de estar en las condiciones completamente más desahuciadas, donde el doctor dice, ¿saben qué? Pues que ya se murió, ya no hay forma de volver, regresan a la vida y cuentan lo que vivieron, o sea, vieron a sus familiares y sus familiares dijeron, es que todavía no es momento de que tú estés aquí, y ellos los ayudan a volver. Entonces, Así es. también puede ser esto, también te digo, yo cuando me contaste un poquito sobre esta parte, yo lo vi más también como la fuerza de la naturaleza y al referirme a la fuerza, digamos, de la naturaleza o de la vida, es también como referirme a la muerte, o sea, de la Uh-huh, muerte, decir, es que esto ya tenía que terminar así, así es. por más que tú vengas y cambies este destino que ya estaba marcado así y que tenía que terminar así,
yo lo voy a terminar, o sea, me da igual Así quiénes sean es. ustedes, yo lo voy a terminar porque fue la decisión que yo tomé, y es otra Ujú, cosa que también, o sea, esa decisión, o sea, ya estaba dentro, digámoslo así, de la jurisdicción de la muerte, de decir, es que esto ya me toca, ujú. aquí se hace lo que yo digo, o era en plan de, es que ya le tocaba a él y tienen que respetar el plan de él y la decisión mía. O sea, son muchas cosas que quizás jamás vamos a entender, te digo, hasta que estemos de ese lado de la historia. Así es. Pero bueno, amiga, me encantó de verdad este programa. Estuve por un momento temblando de miedo por lo que pasó. Te juro que voy a ver si puedo, al momento de editar, voy a tomar fotos del caballete para que ustedes lo vean. Es un caballete de unos 50 de madera. El arco del caballete es de medio metro de distancia. O sea, para aventarlos se necesita muchísima fuerza, pero bueno, no me voy a sugestionar. No me voy a sugestionar porque estoy Todo solo, bien, todo además. bien. Sí, no, y Ahorita a estaba ver grabando. caricaturas. Ah, sí, ahorita a ver caricaturas, a ver qué hago, porque también estaba grabando y escuché que la puerta se estaba abriendo. No, 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 o sea, no vuelvo a grabar solo ya a esta hora tan tarde. Entonces, cometí varios errores, pero bueno, ya. Tengo aquí la Biblia, prendí una velita y todo ya se controla un poquito. Pero bueno, antes de despedirnos, quiero agradecerte muchísimo, amiga, por regalarme este tiempo, contarme estas historias que cuando lo hablábamos anteriormente, decíamos, son historias muy difíciles, muy personales, que hablan de temas tan complicados como esto que es de quitarse la vida o cosas por el estilo. Y para mí es un verdadero placer que las hayas compartido con nosotros. Te agradezco muchísimo. Estás invitadísima para una segunda ocasión, porque hay tantísimo por hablar, sobre tu habilidad que es la mediunidad y cómo la fuiste desarrollando, porque también tienes historias importantísimas que estoy seguro que el público le van a encantar, pero yo creo que este programa tardaría al menos 3 horas para que nos cuentes todo esto que has vivido. Entonces lo dejamos para una segunda ocasión para no hacer tan largo este programa, pero la invitación ya está hecha. Entonces te agradezco muchísimo, amiga, te quiero muchísimo, te mando un fuerte abrazo y no sé si quisieras decir algo antes de despedirnos. Un gusto estar aquí, Perfecto, contar espero que, un poquito. qué bueno, qué bueno que te gustó. Y pues bueno, aquí estamos y te agradezco muchísimo y nos despedimos. Gracias. Wow, en verdad que fue un programa difícil de terminar. Les juro que durante el programa se escuchaba que suspiraban. No sé si se alcanzará, yo creo que en el proceso de edición me voy a dar cuenta. Se escuchaba como que suspiraban o respiraban junto al audífono, nada más en un audífono en el lado izquierdo. Tiraron la lámpara, ya no quiso prender la lámpara. No tiraron la lámpara, se aventaron el caballete. Se escuchaba que el techo crujía, se escuchaba que la puerta se abría. Tengo la puerta cerrada, pero se escuchaba que la puerta se abría o las puertas de allá se abrían. Estoy completamente solo en la casa. En verdad fue esto dificilísimo. No vuelvo a grabar solo en la casa. Fue emocionante, pero también fue horrible. Bueno, espero que este programa les haya encantado tanto como a mí me encantó. Le vuelvo a agradecer muchísimo a mi invitada de que haya compartido sus historias con nosotros. Llegó el momento de despedirnos. Les mando un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Los quiero mucho y hasta luego.